Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV Ilsu de Mirsi y Emin Gubens. Noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Los besos que cuentan una historia, las escenas románticas de Emin Gubens. Hay escenas románticas que necesitan muchas palabras para emocionar al público y hay otras que consiguen transmitirlo todo con una sola mirada. En el caso de Emin Gubens, gran parte de la atención de los espectadores se concentra precisamente en esos pequeños detalles: una mirada prolongada, un silencio inesperado, una sonrisa tímida o la manera en que un personaje se acerca lentamente a la persona que ama. Emin Gubens, conocido por sus trabajos en diferentes producciones turcas y especialmente por su interpretación de Ateş Karahan en Arafta, ha conseguido llamar la atención por la intensidad de sus interpretaciones. Su filmografía incluye producciones como Uveyan, Kusursuz Kirazi, Kirmisi Oda y Arafta. En las escenas románticas, lo que más llama la atención no es solamente el beso. El verdadero momento comienza mucho antes. Una mirada antes del beso. La cámara se acerca lentamente. Los personajes están frente a frente. Ninguno sabe exactamente qué decir. Hay una tensión silenciosa en el ambiente. Durante unos segundos parece que todo lo que sucede alrededor desaparece. El personaje interpretado por Emin Gubens no necesita pronunciar una frase romántica. Su expresión cambia lentamente. Primero aparece la duda. Después, una pequeña sonrisa. Finalmente, una mirada que parece decir aquello que las palabras no pueden expresar. Y entonces llega ese instante que los espectadores estaban esperando. Un acercamiento lento. Una pausa. Una mirada a los ojos. Y finalmente, un beso breve y cargado de emoción. La escena no necesita exageraciones. Su fuerza está precisamente en la sencillez. La importancia de las emociones. Las escenas románticas funcionan cuando el público puede sentir que existe una historia detrás del momento. Un beso aislado puede ser bonito, pero un beso que llega después de una discusión, una separación, una confesión o una larga espera puede convertirse en uno de los momentos más memorables de una serie. Eso es lo que muchos espectadores destacan cuando hablan de la actuación de Gubens. En comentarios de seguidores de Arafta, se ha señalado especialmente su capacidad para transmitir emociones mediante las expresiones faciales, la mirada y pequeños cambios en su comportamiento. En una escena imaginaria, por ejemplo, su personaje podría encontrarse con la persona que ama después de mucho tiempo. Ella lo mira. Él permanece en silencio. Pensé que no volverías, dice ella. Él sonríe ligeramente. Yo también lo pensé. Durante unos segundos ninguno de los dos se mueve. Después, él se acerca. No hay prisa. No hay grandes discursos. Solo dos personas que finalmente comprenden que todavía sienten lo mismo. El beso llega como consecuencia natural de toda esa emoción acumulada. El beso como punto de inflexión. En las historias románticas, un beso puede cambiar completamente la relación entre dos personajes. Antes del beso existen dudas. Después del beso aparecen nuevas preguntas. Se confesarán sus sentimientos. Intentarán comenzar una relación.
¿Será posible superar los obstáculos? ¿O aparecerá una nueva separación? Precisamente por eso las escenas de este tipo suelen provocar tantas reacciones entre los espectadores. En el caso de Emingunens, sus escenas románticas han sido comentadas por seguidores que destacan especialmente la química entre los personajes y la manera en que el actor utiliza sus expresiones para transmitir sentimientos. Algunos comentarios de espectadores de Arafta incluso mencionan la felicidad visible en su rostro después de una escena de beso. Cuando una sonrisa dice más que un diálogo. Uno de los detalles más interesantes de una escena romántica puede ocurrir después del beso. La cámara permanece unos segundos sobre el rostro del personaje. Él sonríe. No es una sonrisa exagerada. Es una sonrisa pequeña, casi involuntaria. Una sonrisa de alguien que acaba de confirmar algo que llevaba mucho tiempo deseando. Ese instante puede resultar incluso más emocionante que el propio beso. Porque el público entiende lo que significa. No es solamente felicidad, es alivio, es esperanza, es la sensación de haber encontrado finalmente aquello que parecía imposible. La química entre los personajes. Una buena escena romántica también depende de la química entre los actores. El público debe creer que existe una conexión entre los personajes incluso cuando no se están tocando. Por eso los momentos previos suelen ser tan importantes. Una mirada desde el otro lado de una habitación. Una conversación interrumpida. Una mano que casi toca la otra. Una sonrisa. Un silencio. Todos estos elementos preparan el momento romántico. Y cuando finalmente llega el beso, el espectador siente que ha estado esperando ese instante junto a los personajes. El lado más sensible de Emingunens. Aunque muchas veces los actores son conocidos por su apariencia física o por sus papeles románticos, una interpretación verdaderamente efectiva necesita algo más. Necesita vulnerabilidad. El personaje debe ser capaz de mostrar miedo, inseguridad, celos, tristeza y esperanza. En las escenas de Arafta, seguidores han destacado precisamente la capacidad de Gunens para expresar emociones mediante pequeños cambios en su rostro y en su voz. Por eso una escena romántica puede funcionar incluso antes de que los personajes se besen. El público ya sabe lo que sienten. El beso solamente confirma aquello que la mirada había revelado unos segundos antes. Un momento que permanece en la memoria. Imaginemos una última escena. La noche ha caído. Los dos personajes están en un lugar tranquilo. Después de tantos problemas, finalmente tienen la oportunidad de hablar sin interrupciones. Ella pregunta, ¿todavía me quieres? Él la mira durante unos segundos. Nunca dejé de hacerlo. Ella sonríe, se acerca lentamente. Él toma su mano. Los dos se quedan mirándose. Y entonces se produce un beso sencillo, romántico y lleno de significado. La cámara se aleja lentamente. No hacen falta más palabras. Porque la historia ya ha dicho todo lo necesario. Quizá esa sea precisamente la magia de las escenas románticas de Emingunens. No se trata únicamente del beso, sino de todo aquello que conduce hasta él. La espera, las miradas, las dudas, los conflictos, las reconciliaciones y finalmente ese instante en el que dos personajes dejan de esconder lo que sienten.
Y cuando aparecen los créditos queda una sensación muy clara. A veces, una historia de amor puede contarse en una sola mirada. Y algunas veces, esa mirada termina convirtiéndose en un beso que el público recuerda durante mucho tiempo. Los besos de Emin Gunens, una historia de amor, miradas y emociones. Hay escenas románticas que se recuerdan por sus palabras, otras por la música que las acompaña y algunas simplemente por una mirada. En el caso de Emin Gunens, especialmente a través de su personaje Ates Karahan en la serie Arafta, muchas de las escenas románticas llaman la atención precisamente por esa combinación de silencio, tensión emocional y miradas profundas. Ates es un personaje marcado por los conflictos de su pasado. Su historia comienza con sentimientos difíciles, decisiones complicadas y un deseo de venganza que poco a poco empieza a enfrentarse a algo que no esperaba, el amor. Emin Gunens interpreta este cambio utilizando pequeños detalles de actuación. Una mirada que dura unos segundos más, una sonrisa casi imperceptible o un cambio en el tono de voz pueden transformar completamente una escena. Y es precisamente ahí donde comienzan los momentos más románticos. Una mirada que lo dice todo. La escena comienza en silencio. Merkan está frente a Ates. Los dos saben que tienen muchas cosas que decir, pero ninguno encuentra las palabras adecuadas. Ates la observa. Merkan intenta mantener la calma, pero sus ojos también revelan sus sentimientos. Durante unos segundos ninguno se mueve. La cámara se acerca lentamente. No hace falta una declaración de amor. La tensión entre ambos personajes ya lo ha dicho todo. Ates finalmente rompe el silencio. ¿Por qué me miras así? Merkan sonríe tímidamente. Porque tú también me estás mirando. Ates baja la mirada durante un instante. Después vuelve a mirarla. Esta vez, su expresión es diferente. Ya no hay solamente orgullo. Hay cariño, hay miedo, y, sobre todo, hay una emoción que durante mucho tiempo intentó esconder. El primer acercamiento. Una de las características que los espectadores suelen destacar en las escenas de Emin Gunens es la importancia de los pequeños gestos. Los comentarios de seguidores de Arafta han hablado especialmente de sus microexpresiones, sus miradas y de cómo cambia su interpretación entre las escenas intensas y las románticas. En una historia imaginada a partir de esa dinámica, Ates podría acercarse lentamente a Merkan. No hay prisa. Primero se miran. Después aparece una pequeña sonrisa. Merkan parece estar a punto de decir algo, pero se detiene. Ates comprende lo que ella quiere decir sin necesidad de escucharla. Se acerca un poco más. El silencio se vuelve más intenso. Finalmente, sus labios se encuentran en un beso breve y delicado. No es un momento exagerado. Es un beso que representa todo aquello que los personajes no pudieron decir con palabras. Cuando se separan, ninguno habla inmediatamente. Ates sonríe, Merkan también, y durante unos segundos parece que el mundo entero ha desaparecido. Después del beso, muchas veces, el momento más emocionante de una escena romántica no es el beso, sino lo que ocurre inmediatamente después. Ates mira a Merkan. Ella baja la mirada. Él sonríe. Hay una felicidad tranquila en su rostro. Como si finalmente hubiera recibido una respuesta que llevaba mucho tiempo esperando.
¿Por qué sonríes?, pregunta Mercan. Porque por primera vez no tengo nada que esconder. Mercan lo mira sorprendida. Nada. Ates niega lentamente con la cabeza. Nada. La escena termina con ambos mirándose. No necesitan decir más. El amor contra el pasado. La verdadera fuerza de la historia de Ates no está solamente en los momentos románticos. Está en el conflicto que existe entre sus sentimientos y su pasado. Al principio, Ates está dominado por la necesidad de ajustar cuentas. Pero la relación con Mercan comienza a cambiarlo. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.